Buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a las personas que se han conectado y pues a las personas que también se conectarán en algunos minutos con nosotros. Les agradecemos tomarse unos minutos de su tiempo para poder compartir con ustedes este webinar. Pues bueno, me presento, soy el doctor Isaac Maldonado, instructor del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Y pues es para mí un placer poder compartir en esta noche con ustedes junto a tres de nuestros residentes de la maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial, el cual ahorita ustedes los conocerán, los escucharán y podrán ver el trabajo que pues está desarrollando, ¿no? Ahí en nuestro programa de estudios. Si me permiten, vamos a dar inicio a este webinar y iniciamos con esta presentación. Pues muchísimas gracias nuevamente para las personas que están aquí con nosotros conectados. Pues el día de hoy tenemos un menú bastante enriquecedor con respecto a nuestra especialidad, la ortodoncia. Porque el día de hoy vamos a hablar respecto a una situación que es de alguna manera habitual, la cuestión de tracción de caninos. Sin embargo, el abordaje que les presentará la doctora Noemí Hernández es un abordaje poco habitual, lo cual yo creo que ustedes van a poder observarlo y disfrutarlo. También el doctor Dylan Valencia va a estar conversando con nosotros respecto a la biprotrusión bimaxilar, uno de los manejos clínicos que nosotros pues implementamos ahí en la maestría y pues bueno, nos dio muy buenos resultados, esto con microtornillos. Y también el doctor Agustín Vélez estará platicando con nosotros respecto a los manejos quirúrgicos, en particular de un paciente de clase 3. Sin embargo, esta noche es una noche especial para nosotros porque estos trabajos que ustedes verán fueron presentados en el 26 Congreso Internacional Maestro Enrique Echeverría y Pérez del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Hace unas semanas recientemente estuvimos en Acapulco, Guerrero, justamente en este encuentro, en este concurso estudiantil de investigación y casos clínicos, pues en el cual pues los residentes estuvieron participando muy ansiosos, muy enérgicos. Esta fotografía la verdad nos gusta mucho porque pues ahí estábamos todos muy contentos y afortunadamente pues pudimos llevar una muy buena cantidad de trabajos, todos muy exitosos y pues bueno, el día de hoy compartiremos, así como han estado ustedes viendo el día lunes pasado, la semana previa y las semanas posteriores, estarán ustedes observando los trabajos que pudimos nosotros llevar a concursar. Y además también es un día especial porque el pasado 15 de mayo pudimos nosotros también celebrar como una iniciativa de la Federación Mundial de Ortodoncistas, pues el Día Mundial de la Salud en Ortodoncia. Y pues bueno, este es de suma importancia para nosotros, por una parte porque tenemos el privilegio de ser un posgrado que pertenece a la Federación Mundial por la cantidad de horas crédito que se imparten, ¿no?, en nuestro programa de maestría. Y pues bueno, esta fotografía la verdad nos gusta mucho porque aquí tenemos varias generaciones de residentes y pues ahí estamos todos tomándonos nuestra fotografía con el logotipo oficial, ¿no?, del Día Mundial de Ortodoncia. Y pues vamos a entrar un poquito más en materia. Justo este primer trabajo de investigación pues fue presentado por la doctora Noemí Hernández y pues la verdad es de que el formato que ella presentó fue un formato póster, la verdad muy bien estructurado, tratando de resumir lo más posible todo lo que hicimos con este paciente y pues quiero yo aquí presentarles a nuestros residentes que estuvieron trabajando con este paciente, con este caso clínico. El doctor José Carlos Rodríguez Ometa, pues presentó también a este pacientito, este caso clínico, como uno de sus casos finales durante su maestría. Él ahorita ya es egresado y la doctora Noemí Hernández lo presenta en el concurso del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y nos estará explicando el día de hoy pues el manejo clínico que llevamos a cabo con este paciente en el programa de maestría. Pues cedo la palabra a la doctora Noemí y la presento con ustedes.
Bienvenida, Noemí. Hola, doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Gusto saludarte nuevamente. Vamos a escucharte en este momento. Claro que Los sí. dejo aquí en muy buenas manos con la doctora Noemí Hernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Es un placer estar compartiendo con todos ustedes algunos de los casos que llevamos en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Soy Noemí Hernández Olmos, residente de segundo año de la maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Y esta noche voy a compartir con todos ustedes este caso que lleva por título Impactación de canino en zona palatina, erupción pasiva. Pues bien, la impactación canina maxilar ocurre aproximadamente en el 2% de la población y su etiología es desconocida. Para su diagnóstico nos vamos a basar en exámenes clínicos y radiográficos, siendo el CONVIN el principal método de diagnóstico para la localización exacta del diente en cuestión y así poder determinar la viabilidad y el acceso que vamos a realizar para el abordaje quirúrgico, así también la distribución de las fuerzas que vamos a aplicar para realizar la incorporación de este al arco. Existen varios métodos para manejar y tratar caninos palatales impactados. Algunos de estos métodos han sido descritos como interceptivos y no requieren revelación quirúrgica. Sin embargo, en muchas situaciones clínicas, el canino debe ser expuesto quirúrgicamente y movido en la posición empleando mecánicas de ortodoncia. Para esto podemos basarnos en dos estrategias. La primera consiste en colocar los brackets en los dientes maxilares para poder crear el espacio suficiente y poder incorporar posteriormente nuestro canino al arco. Entonces, después de haber colocado los brackets, se realiza el descubrimiento quirúrgicamente del diente afectado y esperamos a que realice su erupción. Esto nos va a llevar unos cuantos meses. Otra estrategia es descubrir el canino palatalmente impactado, desplazados en esta zona. Primero lo que vamos a realizar es el descubrimiento, permitir que nuestro canino erupcione de forma pasiva. Esto nos va a llevar entre 6 y 9 meses. Posteriormente de que nuestro canino ha erupcionado lo suficiente, podemos colocar la aparatología fija y al mismo tiempo ir empleando mecánicas para ir incorporando el canino ahora al arco. A continuación les presento el caso clínico. Es de un paciente de sexo masculino de 14 años de edad. Tenemos sus fotografías extraorales de frente con sonrisa y lateral. En su fotografía de sonrisa observamos claramente que su línea media dental no es coincidente con su línea media facial. También podemos observar en su fotografía de perfil un paciente mesofacial con un perfil recto, que presumiblemente puede ser un paciente clase 3. Aquí observamos más claramente que tenemos un paciente clase 3 esqueletal. Esto es debido a una falta de desarrollo en la premaxila, en la etapa de crecimiento y desarrollo de nuestro paciente. Aquí el factor clave que influyó en la deficiencia del crecimiento es la retención de nuestro canino. Vemos que es un paciente de crecimiento normodivergente, donde la angulación de sus incisivos se encuentra en norma. A continuación, tenemos la fotografía intraoral de frente. Aquí observamos que nuestro paciente presenta una mordida borde a borde, que su línea media dental se encuentra desviada a la izquierda. Esto debido a la ausencia de nuestro órgano dentario 23 en la arcada. Vemos claramente el colapso transversal que presenta nuestro paciente. Esto es característico en este tipo de pacientes clase 3 esqueletal. Y una de las características clínicas que observamos en este paciente es la ausencia de giba canina. A continuación tenemos las fotografías intraorales lateral derecha y lateral izquierda, donde podemos ver la relación molar. Según Angle es una clase 3, sin embargo también es conocida como una superclase 1. La relación canina derecha es clase 3 y en cuanto a la relación canina izquierda, esta no es determinada debido a la ausencia de nuestro órgano dentario 23 en la arcada.
Dentro de nuestros estudios de diagnóstico que utilizamos para realizar nuestro diagnóstico, está la radiografía panorámica. Podemos ver que el paciente tiene 27 órganos dentarios presentes en boca, con terceros molares en formación. Y en el cuadrante 2, a nivel del órgano dentario 21 y 22, observamos claramente la presencia de nuestro canino impactado. Pero para tener un diagnóstico más confiable, tenemos imágenes de Conville. En la imagen que estamos observando, vemos claramente nuestro canino impactado. Más sin embargo, necesitamos realizar cortes para ser más específicos en qué zona se encuentra. Tenemos un corte sagital en la imagen izquierda, donde podemos ubicar mejor la posición de nuestro órgano dentario en cuestión. En este caso se encuentra en la zona palatal, por detrás del órgano dentario 22. En la siguiente imagen también es un corte sagital y nos sirve para ver que a pesar de que nuestro canino se encuentra muy cerca de la raíz de nuestra lateral, esta no ha sido afectada, se encuentra totalmente intacta. A continuación les presento un corte axial donde vemos una forma más clara que además nos permite ver por dónde se va a realizar el acceso quirúrgico de nuestro canino. Podemos ver que se encuentra exactamente por detrás de nuestro órgano dentario 22 y ligeramente inclinado por la cara distal de nuestro órgano dentario 21. En cuanto a nuestro plan de tratamiento, básicamente se basó en la colocación de aparatología fija, colocando brackets Z-wise, también conocido como 0 grados. Posteriormente se realizó la exposición quirúrgica a cielo abierto del órgano dentario 23, la distalización del cuadrante 2 hacia el lado izquierdo para realizar el manejo del espacio para poder realizar la incorporación de nuestro órgano dentario 23 al arco. Les presento imágenes del día de la exposición a cielo abierto del canino. El abordaje quirúrgico lo realizó el doctor Duarte, que es maxilofacial e instructor del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. A continuación podemos ver el proceso de erupción pasiva de nuestro canino. En la primera imagen, esta es la que se tomó inmediatamente realizada la exposición quirúrgica. Este tipo de procedimiento tiene grandes ventajas. Como podemos observar claramente en la imagen, no hay suturas propias a un colgajo, ya que este tipo de técnica nos permite hacer un acceso directo al órgano dentario, quitando tejido blando y óseo. Y pues una vez que se ha retirado la cortical, pues nuestro canino va a empezar a hacer su proceso de erupción. Y tenemos la siguiente fotografía que se tomó 2 meses y medio después de haber realizado la exposición quirúrgica. Y aquí nuestra corona clínica puede ser visible aproximadamente 1/3 de la corona. Y en la siguiente imagen, son 4 meses después de haber realizado la exposición quirúrgica, podemos observar claramente ya aproximadamente 2/3 de la corona clínica de nuestro canino, que esto es suficiente para poder incorporar mecánicas sobre este canino y poder incorporarlo al arco. Sin embargo... Perdón, disculpa, doctora Noemí. Y aquí también cabe destacar, ¿no?, la velocidad en el cual se dio la exposición. En realidad, en 2 meses y medio, ahí ya tenemos un proceso eruptivo bastante avanzado. Y para 4 meses ya empieza a alejarse, ¿no?, de la porción radicular. Ahora sí, teniendo a los incisivos en una posición más segura, ¿no?, para ellos. Pero pues también lo que nos llama mucho la atención es cómo el tejido de la zona palatina empieza a abordarse perfectamente alrededor de la corona clínica, ¿no?, sin inflamación y sin algún otro tipo de efecto adverso, sino que simplemente podemos ver cómo ese canino empieza a erupcionar, ¿no? Así es, doctor. Bien. Pues las mecánicas para incorporar nuestro canino al arco se iniciaron 10 meses después del procedimiento quirúrgico. Y pues ustedes se preguntarán por qué esperar tanto tiempo si a los 4 meses ya teníamos erupción suficiente de ese. Pues esto fue debido a que teníamos que obtener el espacio suficiente para poder incorporar al arco nuestro canino. También nos teníamos que asegurar que nuestro lateral estuviera en una zona segura para que a la hora de aplicar las mecánicas sobre nuestro canino no fuéramos a afectar la raíz de nuestro lateral. Y pues una vez que habíamos obtenido el espacio suficiente,
comenzamos a emplear las mecánicas, empezando por una balista loop spring, que como podemos observar en la imagen claramente, esta se realiza en un alambre de acero 010, y esta va sujeto de nuestro arco principal y se va a activar a un botón que se coloca por la cara palatina de nuestro canino. También esta mecánica es conocida como mousetrap y nos proporciona una tracción con una fuerza aproximada de 75 gramos. Posteriormente nos apoyaremos de un sliding shot para continuar con la incorporación de nuestro canino al arco. Como podemos ver en la fotografía, este consta de una cadena que va sujeta de nuestro arco principal al botón que está cimentado por la cara palatina. Después se continuó con la mecánica de doble arco, donde nuestro arco principal es un acero rectangular 19 por 25 y nuestro arco accesorio Unity 014. Una vez que nuestro canino estaba incorporado al arco, o más cerca del arcada, empleamos un arco continuo. Para esto nos tuvimos que bajar de calibre a un Unity 016. ¿Por qué? Porque lo que nos interesaba era que nuestro arco entrara completamente en el slot del 23, ya que de esta forma, pues nuestro bracket podría hacer los movimientos necesarios para terminar la incorporación de este canino de una forma eficiente. Aquí es muy importante resaltar la aparatología que se utilizó. Pues bien sabemos que los que utilizamos fueron los brackets Edgewise. Y como sabemos, nuestros brackets es un instrumento que se utiliza para alcanzar los objetivos de ortodoncia. Angle subrayaba algunas características importantes que debían de tener nuestros brackets. Dentro de estas estaba la sencillez, la eficacia, la comodidad. También era importante ver que nuestro bracket fuera higiénico, estético y sobre todo que debe tener una amplia gama de versatilidad para poder realizar los dobleces necesarios de nuestros arcos. Es importante siempre tener en cuenta también la colocación de nuestros brackets. Como sabemos, tanto los brackets como los tubos se colocan en un ángulo recto, esto con respecto al eje longitudinal de nuestro diente. Dentro de las características de los brackets que utilizamos en este caso, está que es un aparato neutral. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene prescripción, es decir, que no tiene angulación de tip ni de torque. En este caso, el bracket tiene un slot de 0.022 por 0.028. Las características de este tipo de bracket nos permite tener versatilidad, que es un punto importante que resaltábamos hace un momento. La versatilidad es en relación con los arcos y su confección, para que nos permita realizar dobleces de primer, segundo y tercer orden, que en este caso fueron los que se realizaron. Y lo que nos ayudó a mejorar la posición del canino, dándole un adecuado tip y torque. En cuanto a los torques que le dimos a estos arcos, tenemos los siguientes. En el arco superior, el sector anterior tenía 0 grados de canino a premolares, le dimos un torque de menos 7 grados y el molar de menos 12 grados. En cuanto al arco inferior, el torque en anterior es de menos 6 grados. Esto es muy importante, ya que al ser negativo, esto nos ayuda a controlar muchísimo mejor el limpa. En cuanto a nivel de canino y premolares, el torque era de menos 12 grados y en molares de menos 22 grados. A continuación tenemos la secuencia de radiografías panorámicas que se le fueron tomando a nuestro paciente durante su tratamiento. Recordemos que nuestro paciente tenía su canino impactado a nivel del órgano dentario 22. Posteriormente, en la radiografía de progreso podemos ver que nuestro canino ya estaba incorporado al arco. Y en la radiografía final observamos cómo nuestro paciente termina con 28 órganos dentarios en la arcada, incluido nuestro canino 23. Tenemos las fotografías intraorales de frente, donde vemos el proceso del tratamiento por el cual pasó nuestro paciente. Recordando que nuestro paciente en un inicio presentaba líneas medias desviadas, esta se inclinaba más hacia la izquierda, tenía la ausencia de la jiba canina debido a la ausencia del 23 en el arco.
para nuestro progreso y para nuestro final. Tenemos la presencia de nuestro canino, por lo tanto nos ayuda a dar mayor estética a esta visión de frente de nuestro paciente, dando giba canina, y al final nuestro paciente termina con líneas medias coincidentes debido al adecuado manejo de distribución de los órganos dentarios en boca. Tenemos las fotografías intraorales lateral derecha, donde podemos observar cómo inicia nuestro paciente el progreso y cómo concluye con una adecuada intercuspidación y una adecuada clase 1, tanto molar como canina. De igual forma, tenemos las fotografías intraorales del lado derecho. Observamos claramente el inicio de nuestro paciente y el progreso que tuvo y cómo concluye con el órgano dentario 23, que era nuestro canino impactado, en una adecuada intercuspidación, al igual que en una adecuada relación clase 1, igual nuestro molar termina en una adecuada intercuspidación y relación clase 1. Aquí vemos muy claramente el cambio que hubo a nivel de este sector. Tenemos sus fotografías de oclusal superior. En la imagen número 1 podemos observar la forma de arcada en U, y si nosotros, por ejemplo, trazamos una línea que pase por nuestro rafe medio, observamos claramente que no hay una adecuada distribución de nuestros órganos dentarios, y por lo tanto nuestra LM o línea media dental no es coincidente con nuestro rafe medio. Más sin embargo, para nuestro progreso y para nuestro final, si trazamos esta misma línea media, podemos observar claramente que se hizo un adecuado manejo de espacio de estos órganos dentarios, logrando una coincidencia del rafe medio con nuestra línea media dental. Tenemos fotografías oclusales inferiores, donde podemos observar el cambio que hubo en la forma de arcada de inicio a final, terminando en una adecuada forma oval. Tenemos la radiografía lateral de cráneo, inicio a final, con los cuales podemos hacer análisis cefalométricos y una sobreimposición. Entonces tenemos nuestra sobreimposición sobre base de cráneo, donde podemos ver los cambios que tuvo nuestro paciente a nivel óseo y a nivel de tejidos blandos, ya que recordemos que es un paciente en crecimiento. Y como resultado de esto tenemos un adelantamiento de nuestro punto tanto nasum como nuestro punto A. Tenemos un descenso de nuestro maxilar y una rotación de la mandíbula en sentido horario de las manecillas del reloj. Y pues todo esto lo podemos corroborar en nuestra tabla de datos cefalométricos con los datos de inicio y con nuestros datos de final, en los cuales nuestro paciente inicia siendo un paciente clase 3 esqueletal y concluye en esto mismo, ya que este es un tratamiento de camuflaje. En cuanto a la sobreimposición sobre maxilar, vamos a ver que nuestro incisivo tuvo una proclinación y también hubo un crecimiento del proceso alveolar. Es por eso que hay una modificación al nivel de nuestro molar. Tenemos nuestra sobreimposición sobre sínfisis y vemos que el incisivo se retroclinó, y por el crecimiento del paciente hubo una modificación al nivel de la rama mandibular. Pues bien, esto ha sido todo por mi parte. Espero hayan disfrutado este tema y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, doctora Noemí. La verdad, disfrutamos mucho el poder trabajar sobre este caso clínico y como bien expresaste, ¿no? También la individualización del caso, ¿no? Al ocupar brackets de 0 grados y al no tener prescripción en los brackets, la prescripción pudimos darla, pero en los arcos, ¿no? Entonces, además de permitirnos a nosotros controlar el torque del canino de una forma muy precisa, pues también es prácticamente una obra de arte poder darle las angulaciones, las inclinaciones correctas ahí a cada uno de los órganos dentales y pues bueno, lograr estos resultados, ¿no? Que con mucho esfuerzo también por parte del paciente, pues se logra, ¿no? Porque muchas veces, o más bien la gran mayoría de las veces, dependemos de eso, ¿no? Y los pacientes que nos colaboran en los tratamientos, pues esto es, ¿no? Los resultados. Muchísimas gracias, Noé. Gracias, gracias a todos. Muy bien. Nuestra siguiente presentación
Nuestra siguiente presentación es un caso muy interesante, es titulado Manejo Quirúrgico, clase 3 con laterognasia, y este es una vigilancia o un seguimiento 4 años posterior a la cirugía. Este tratamiento también fue manejado con la residente Erika Cuesta, hace tiempo que también ella ya también egresó de nuestra escuela, y ahora pues es una egresada muy exitosa. Pero también nuestro doctor Agustín Vélez, que pudo también poder evaluar a largo plazo la estabilidad quirúrgica, muscular y dental de este paciente, y pues que el día de hoy nos muestra qué fue lo que ocurrió con este paciente, su tratamiento, su evolución, la fase quirúrgica, y por último, veamos qué ocurre, ¿no? 4 años después, ¿habrá recidivado o no habrá recidivado? Y pues bueno, doctor Agustín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te cedo la palabra. Muy buenas noches, mi doc. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí el día de hoy conversarles y contarles un poquito más del caso y los estudios y todo lo que estamos realizando en el CESO. Bueno, muy buenas noches con todos. Mi nombre es el residente de segundo año del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, Agustín Vélez. Y en este caso vamos a presentarles un caso manejado a cargo del instructor doctor Isaac Maldonado y la doctora Cuesta, que ya es egresada del CESO. El nombre del caso del día de hoy es un manejo del paciente quirúrgico clase 3 con laterognasia y lo más importante, el seguimiento 4 años post tratamiento. La retención, la parte más importante creo yo para los pacientes y para nosotros del trabajo ya conseguido. Es aquí en donde vamos a ir desglosando poco a poco las características que tiene nuestro paciente y efectivamente vamos a desglosar todo lo que él tuvo y cómo se fue resolviendo dichas características. Es aquí en donde empezamos con la queja principal del paciente. El paciente acude a la consulta y él denota que existe un dolor articular. Siempre es importante priorizar el diagnóstico para posteriormente hacer el tratamiento. Es aquí en donde les voy a hablar en una introducción sobre el síndrome de dolor de disfunción de la TEME. Esto que pasa, este síndrome es muy común, generalmente causa una disfunción temporomandibular. Existe problemas a nivel de la articulación y efectivamente a nivel de los músculos que lo rodean. Estos pueden causar dolor que se disemina incluso por la parte posterior de la cara a la mandíbula o incluso hasta el cuello, causando irritación en el paciente, rigidez de los músculos mandibulares y una limitación en los movimientos en la apertura y el cierre del paciente. Dicha disfunción puede provocarnos un desplazamiento discal. ¿Cuáles son las características de esta alteración o de esta patología? Principalmente distinción de los ligamentos, el movimiento de traslación anormal que sucede a nivel condilar, ocurre por un antecedente generalmente de traumatismo. Hay que tener en cuenta que el cóndilo, la cavidad glenoidea y toda la cavidad articular se ubican en la parte más posterior y es aquí en donde se puede dar una alteración o una patología de un clic que puede ser simple o puede ser recíproco. Y efectivamente, al ser la única articulación del complejo craneofacial, vamos a tener limitación en el movimiento y por ende dolor. Ahora, enfocarnos un poquito más en las clases de desplazamientos discales. Existe el desplazamiento discal con reducción y el desplazamiento discal sin reducción. La principal diferencia entre el sin reducción es que los ligamentos pierden dicha elasticidad y el cóndilo se arrastra al disco por delante de sí. Es decir, el cóndilo queda atrapado, la mandíbula queda bloqueada a la apertura y existe el dolor. Una vez ahondado en las principales características de la articulación temporomandibular y las patologías que nosotros podemos presentar, el día de hoy, la noche de hoy les presento a nuestro paciente. Es un paciente llamado José, el cual tiene 23 años de edad. Esas son las fotografías de inicio, en donde determinamos siempre, analizamos intraoral y extraoralmente. Es aquí en donde analizamos caras primero.
Entonces determinamos las características que nuestro paciente presenta en la fotografía lateral, donde determinamos que el paciente presenta un componente vertical bastante importante, el perfil bastante cóncavo, y si nos ahondamos un poquito más en las fotografías de frente, se muestra la simetría que presenta dicho paciente, tanto con su boca en reposo como con su sonrisa, en el cual se nota un poquito más y vemos que el tercio inferior se encuentra aumentado y se nota generalmente la simetría que este presenta. Es aquí importante mencionar que el paciente acude a la consulta por el hecho de la simetría, pero enfatizando en el dolor articular que él tuvo. Y es aquí en donde hay que guiarlo al paciente para determinarle que existe una alteración que nos limita la apertura. También nos produce, generalmente se confunde estos síntomas con un síndrome de Coste o una tinnitus de crepitación, pero es importante guiarlo hacia el diagnóstico diferenciado para cada paciente. Ahora, el diagnóstico de este paciente es un paciente clase 3 esqueletal con crecimiento hiperdivergente que presenta esta alteración de la pterognasia. Pero estos diagnósticos son dados por medio de los métodos diagnósticos, en este caso la lateral de cráneo, en donde se observa la divergencia del paciente y la simetría que presenta, y otro tipo de radiografía que generalmente no es común en los tratamientos cotidianos. Sin embargo, en este tipo de tratamientos debe ser prioridad, que es la radiografía postero-anterior, en donde se determina la simetría que presenta y en la relación maxilomandibular evidente de nuestro paciente. Sin embargo, las radiografías no son suficientes, siempre hay que darle un plus al diagnóstico. Es aquí en donde es importante recalcar y enfatizar en el uso del CONVIN. Tenemos una tomografía e inicio del paciente con boca abierta y boca cerrada para determinar cómo se encuentra la discrepancia y la altura de la cavidad articular de nuestro paciente. En boca abierta y en boca cerrada vemos la alteración en la zona izquierda. Ahora, una vez que tenemos los estudios preliminares, vamos a las fotografías intraorales, determinamos las características clínicas de nuestro paciente. Son las fotografías de inicio de José, en donde se determina el colapso maxilar, la mordida cruzada, evidentemente la simetría mandibular, las líneas medias dentales superiores e inferiores se encuentran desviadas. Observamos unas relaciones sagitales de clase 3 molar y clase 3 canina. Ahondando un poquito más en las fotografías oclusales, determinamos el apiñamiento y las giroversiones que presentaba y rotaciones que presentaba nuestro paciente. Pero es importante en los pacientes de asimetría realizar los análisis para determinar la característica de dicha simetría. Es aquí en donde el análisis de Lewandowski nos da una idea muy clara del tipo de simetría que él presenta. Entonces son trazos que comparan los cóndilos lado derecho y lado izquierdo. Los resultados que abordaron y que arrojaron el análisis de Lewandowski es de que la línea media se encontraba desviada 5 milímetros izquierda con relación a la derecha. El cóndilo del lado derecho se encuentra más inferior con relación al cóndilo del lado izquierdo. La altura de la rama izquierda es más corta con relación a la rama derecha y el cuerpo mandibular derecho es más corto, 2 milímetros con respecto al lado izquierdo. Ahora, fuera de la radiografía lateral de cráneo, que también nos denota la simetría del mismo, se realizó un análisis póstero-anterior a cargo del doctor Ricketts, el cual nos denota, igual que existe una mordida cruzada molar superior derecha, que exista un ancho intermolar e intercanino aumentado. Líneas medias dentales no se encuentran coincidentes, existe un adecuado desarrollo transversal del maxilar y por ende una inadecuada posición de la línea media mandibular. Esto con respecto al plano medio sagital. Una vez que nosotros tenemos todos los análisis establecidos y realizados, es momento de empezar manos a la obra con el tratamiento. En estos pacientes se consta de 3 fases: una fase prequirúrgica, una fase quirúrgica y una fase postquirúrgica. Es un tratamiento conjuntamente ortodóntico quirúrgico. Es aquí en donde la fase prequirúrgica, una fase de alineación, nivelación, tripodismo, y se realiza la cirugía de los modelos. Les presentamos el caso de nuestro paciente, el cual se corrigieron las rotaciones, se alineó y se niveló tanto maxilar como mandibularmente.
El objetivo de realizar dicha alineación y nivelación es llevar las piezas dentales, tanto maxilares como mandibulares, a sus bases óseas. Es aquí en donde se da la descompensación del paciente. Al momento de realizar la cirugía con modelos es en donde se da la compensación y el cirujano da el visto bueno para pasar a la siguiente fase, que es la fase quirúrgica. Es importante, previo a la fase quirúrgica, denotar las características del paciente. Se exacerbó un poquito más la mordida cruzada del paciente, esto por la misma alineación de sus dientes. Cuando el paciente va a entrar a procedimiento quirúrgico, es importante siempre tener ferulizado al paciente en arcos rectangulares rígidos y que tengan vástagos para la fijación, que mostraremos más adelante. Fase quirúrgica. Es aquí en donde se realizó una osteotomía sagital de rama bilateral con un retroceso lado derecho y una rotación de 5 milímetros, retroceso lado izquierdo, rotación de 5 milímetros del lado derecho. Aquí vamos a observar el operatorio inmediato, en donde determinamos primero el corte de la osteotomía sagital, tanto lado derecho como lado izquierdo. Se realizó, como mencioné anteriormente, 5 milímetros de retroceso en el lado izquierdo y una rotación antihoraria de 5 milímetros en el lado derecho. Una vez que se logró y se corrigió dicha relación, es aquí en donde se fijaron con placas y el cirujano, mediante una guarda, lo que hace un posicionamiento tanto maxilar y mandibular para la estabilidad del mismo antes de la fijación de sus placas. Es aquí en donde los vástagos, los arcos rígidos, cumplen un papel fundamental para el acto quirúrgico. Posteriormente, pues la sutura y la fijación de las placas antes mencionada, y finalmente el posoperatorio inmediato, en donde observamos que mediante la ayuda de los cirujanos se realizó la corrección, la osteotomía, pero sin embargo la intercuspidación y la relación maxilomandibular quedaron de manera adecuada. Ahora, una vez que se hace el acto quirúrgico, también consta de una fase postquirúrgica, en donde el ortodoncista va a realizar una fase de detallado, retención, y vamos a priorizar mucho en la musculatura perioral. Es aquí que observamos una fase de asentamiento y de detallado de nuestro paciente. Observamos en su relación de overjet y overbite que ya no existe la mordida cruzada, no existe la simetría maxilomandibular. Sus relaciones sagitales, clase molar y clase canina, se encuentran adecuadas. Clase 1 tanto derecha como izquierda. Aquí observamos una fotografía que quise hacer énfasis. La fotografía al lado izquierdo es en donde denotamos el paciente antes del acto quirúrgico, y la fotografía al lado derecho el paciente después de la cirugía. Vamos a avanzar a los modelos finales. Es así como termina la oclusión de nuestro paciente. Overjet, overbite adecuado, líneas medias coincidentes. En sus relaciones sagitales una bonita intercuspidación. Clase 1 molar, clase 1 canino. Fuera de la estética de la intercuspidación es la funcionalidad de las mismas, guía canina, guía incisiva y el acople que tiene el paciente para que sea también parte de la retención. Observamos lo más importante al hacer un tratamiento quirúrgico ortodóntico, el cambio que tenemos en la cara del paciente. Entonces observamos las fotografías sectorales de inicio a final, en donde se corrige la simetría de dicho paciente. Sin embargo, también tenemos que hacer el énfasis con la radiografía póstero-anterior. Observamos el análisis previo, observamos la fotografía de la póstero-anterior ahora, en donde se corrige la simetría tanto maxilar como mandibular. Y Claro, finalmente el perdón. rostro del paciente. Disculpa que te interrumpa, doctor Claro que sí, Agustín. doctor. De hecho, ahorita, para este momento en donde nos estás mostrando las radiografías, además de que se observa ya un macizo facial mucho más simétrico, para este momento ya la función del paciente ya había cambiado por completo, 360 grados. Recordamos que cuando trabajábamos con él, justamente por su síndrome de dolor disfunción, además de tener chasquido y crepitación, la apertura era extremadamente limitada. Y posterior a la cirugía, cambió por completo. Sus músculos empezaron a relajarse y empezó a tener una mayor cantidad de apertura, ¿no? Entonces, como bien nos estás tú platicando, ya posterior a la fase quirúrgica, también la musculatura a nivel facial empieza también a relajarse y a tomar una nueva tonicidad, ¿cierto? Vale, doctor. Perfecto.
Observamos igual el inicio y final del paciente. Aquí observamos el inicio y final del paciente de las fotografías extraorales, en donde también se observa el retroceso y la osteotomía que se realizó, la correcta relación maxilomandibular, las radiografías que corroboran lo antes mencionado, y el perfil del paciente, que es la parte más importante y el plus que tanto cirujano, ortodoncista y el mismo paciente lo agradece. Ahora, ahondemos un poquito más en la sobreimposición inicio-final. Aquí es importante la sobreimposición en base craneal. Van a haber cambios mandibulares efectivamente por el hecho de la osteotomía, en donde se expresa dicha reducción y rotación antihoraria del paciente. Nos vamos un poquito más a los datos cefalométricos, inicio y final, en donde hacemos un énfasis especial en los valores de WIT. Inicia el paciente -8 y termina el paciente -2. Si es cierto, termina siendo un paciente clase 3, pero la relación maxilomandibular corregida y mejorada de manera increíble. Pero aparte de eso, nosotros tenemos la sobreimposición sobre maxilar y sobre mandíbula, en donde denotamos sobre maxilar la proinclinación leve del incisivo superior y sobre mandíbula, lo que hablamos anteriormente, la osteotomía que se realizó y la mantención de las inclinaciones tanto del incisivo como del molar. Ahora, el plus que yo diría de este caso, fuera del manejo antes mencionado, es la retención. La importancia de la retención, yo creo que tanto el paciente que ha pasado mucho tiempo con el ortodoncista y como ortodoncista, lo que uno no quiere es que exista esta recidiva, que se vuelvan por los mismos hábitos de musculatura, por la misma posición anterior de la musculatura, que se vuelva a deteriorar y a cambiar la posición. Es aquí en donde vamos a hablar de la retención que estuvo a cargo muscularmente por un Frankel. El Frankel también denominado un regulador de función muscular. Aquí quiero hacer un énfasis específico porque el Frankel lo tenemos en la memoria como un aparato netamente ortopédico. Sin embargo, no es así. El Frankel tiene su función de regular la musculatura y puede ser utilizado en cualquier etapa y con cualquier tipo de pacientes. Es aquí en donde muestro las fotografías del Frankel en nuestro paciente. Es importante saber que hay muchos reguladores de función muscular como los mayobres actualmente. Sin embargo, el Frankel nos permite hacer incrementos y la modificación para seguir trabajando la regulación muscular. Recordemos que la regulación y la musculatura del paciente traía una información previa en la posición anterior. Es ahora en donde nosotros tenemos que reeducar dicha musculatura para que se mantenga en la posición actual. Y observamos las fotografías de los 4 años por retención utilizando el Frankel y reeducando la musculatura, relaciones caninas y molares adecuadas, overjet y overbite adecuado. Es un gusto para mí haberles presentado un poquito del trabajo que hacemos en el CESO. La verdad es que tenemos muchos casos que van a ir saliendo paulatinamente. Espero que los vayan viendo, que se vayan empapando un poquito más de esta información. Agradecer inmensamente al doctor Isaac Maldonado por sus conocimientos. Es un gusto para mí poder presentarles y hablarles el día de hoy. Les dejo nuestras redes sociales para que sigan viendo un poquito de los casos y del trabajo que realizamos. Fuera de lo personal, las redes sociales de la institución, un centro que está trabajando mucho tiempo y que estamos siempre a la par y tratando de hacer la excelencia académica. Entonces es un gusto para mí presentarles el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, gracias a ti, doctor Agustín. La verdad, un caso muy rico con respecto no solamente al manejo quirúrgico, sino también con respecto, como bien platicaba el doctor Agustín, su manejo post-retención, ¿no? Porque justamente pensamos en un aparato Frankel para la fase ortopédica, sin embargo, en los journals de cirugía también se ha reportado, ¿no? Este tipo de aparatos como retención en pacientes quirúrgicos para evitar recidivas musculares, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho por haber explicado de una forma tan detallada todo este caso, Agustín. Muy bien, ahora vamos a pasar con el doctor Dylan para finalizar nuestro webinar. Permítanme un momentito. Hola, doctor. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Perfecto. Para finalizar ahora esta sesión de webinar, vamos con este tercer caso
Quisiera yo también platicar que los residentes que han estado involucrados con este manejo clínico del paciente que les mostraremos el día de hoy fue la doctora Mara Montalvo, la doctora Magnolia Pérez y el doctor Dylan Valencia, que fue quien pudo recopilar y poder también presentar y concursar ahora en Acapulco Guerrero, en el Congreso. Y pues que en este momento nos va a platicar un poco respecto al manejo clínico, al manejo ortodóntico de la protrusión bimaxilar mediante distalización completa de ambas arcadas, cabe destacar, con microtornillos, tanto infracigomáticos como en el shelf mandibular. También quisiera yo hacer mención que este caso clínico recibió el tercer lugar dentro de la premiación del encuentro estudiantil de investigación y casos clínicos. Entonces felicitamos también al doctor Dylan por haber obtenido este tercer lugar. Y pues muchísimas gracias. Te cedo a ti la palabra, Dylan, para que podamos disfrutar de este último caso que nos tienes preparado. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Para mí, la verdad, es un placer, pues, siempre representar a la institución. Y bueno, la idea siempre es dejar en alto lo que significa para nosotros el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Como lo dijo el doctor, mi nombre es el doctor Dylan Valencia. En este momento me encuentro cursando el último año de la maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial. Y bueno, ahorita les voy a presentar un caso clínico, el cual nosotros llevamos a concursar, como lo dijo el doctor Isaac, en Acapulco, y nos llevamos pues el tercer puesto. Este caso fue manejado en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia bajo la instrucción del doctor Isaac Maldonado. Aquí están las redes sociales tanto del doctor como mías, en caso tal de alguna duda, alguna inquietud que quede con respecto a este caso o a un otro, vamos a estar pues pendientes. Listo, perfecto. Vamos entonces a hablar un poquito sobre cuáles fueron las problemáticas de nuestras pacientes y vamos, a medida que avanzamos en el tratamiento, vamos a explicar cómo hicimos una resolución de estas mismas. Entonces, es muy importante que sepamos que dentro de todas las maloclusiones de clase 1 que nosotros podemos encontrar en la literatura y clínicamente, una de las tantas que nosotros observamos muy comúnmente es la protrusión bimaxilar. Esta se va a caracterizar como tal con proclinación de dientes anteriores, alteraciones del perfil facial y adelantamiento de las bases óseas. Esto es un pequeño artículo, el cual pueden escanear si gustan, en el cual se habla un poco sobre la protrusión bimaxilar, diferentes abordajes y todo lo que se ha manejado sobre ella. Comúnmente, uno de los abordajes más comunes que se hacen en este tipo de maloclusiones son las extracciones de premolares e incluso en algunos pacientes es quirúrgico. Sin embargo, en este caso presentamos un tratamiento, un abordaje un poco diferente para la resolución de la maloclusión. Vamos entonces a explicar lo que es mostrando el caso clínico de nuestro paciente. Digamos que la parte clínica va a hablar por nosotros. Aquí podemos observar a nuestra paciente. Ella es una paciente de sexo femenino de 44 años de edad al momento de iniciar consulta. Presenta un perfil convexo, dolicofacial. Es muy importante que observemos su fotografía de frente del lado izquierdo, cómo ella tiene que hacer fuerza para poder intentar el selle labial. Ella presenta lo que nosotros conocemos como incompetencia labial. La incompetencia labial hace referencia a la falta de selle a nivel de los labios, en el cual el labio superior va a perder tonicidad, ya que se vuelve hipotónico, y el labio inferior, como busca alcanzar al antagonista, se vuelve hipertónico. Entonces, este fue uno de nuestros objetivos al momento de que nos estamos planteando el plan de tratamiento con nuestra paciente. Vamos a empezar a analizar su cara, su fotografía de perfil, donde le hicimos su respectivo análisis de radiografía lateral de cráneo, y empezamos también a ver lo que fue la parte clínica, la parte ya no solamente extraoral, la parte intraoral, en el cual observamos que intraoralmente presenta unas ligeras rotaciones, proclinación de los dientes superiores e inferiores, quiroversiones, su línea media superior estaba ligeramente desviada 1 milímetro. Intraoralmente del lado derecho y del lado izquierdo podemos apreciar la falta, la ausencia de dos dientes muy importantes, lo que son los dientes número 36 y 46. Y su radiografía panorámica, que no puede faltar en un paquete completo de diagnóstico, en el cual apreciamos que tiene 31 dientes presentes. Además de eso,
presenta un diente supernumerario que entre el órgano 34 y 35. Ya teniendo todo este paquete de datos, ya habiendo analizado toda la parte de fotografías extraorales, intraorales, analizamos lo que fue la radiografía, analizamos lo que fue su radiografía panorámica lateral de cráneo, pues nos planteamos unos objetivos y un plan de tratamiento. Entre el objetivo principal con ella era obtener una mejoría del perfil facial y la parte muscular, además de corrección, obviamente, de la biprotrusión bimaxilar que presentaba la paciente. ¿Cómo lo logramos esto? Esto nos hicimos un plan de tratamiento en el cual la fase inicial hicimos una fase de alineación y nivelación. En esta fase inicial también cabe resaltar que tuvimos un periodo higiénico en el cual mandamos a la paciente a hacerse extracciones de terceros molares superiores, a hacerse extracciones del diente supernumerario entre 34 y 35 y ya posterior a eso continuamos con la aparatología de brackets. Luego, después de eso, iniciamos con la parte de la distalización con microtornillos en IZ6 y en shelf mandibular. Para eso nos basamos en lo que fue un artículo que tiene como nombre distalización de la dentición maxilar y mandibular con microtornillos de anclaje en pacientes clase 1 con protrusión bimaxilar. En este caso, lo que nos habla el artículo es que nos plantea un enfoque diferente al que se realiza normalmente de las extracciones, ya que en algunos pacientes, al momento que uno les habla de las extracciones de dientes sanos por X o Y razón, no son tan bien aceptados y en algunos casos se preocupan. Esta es una solución para este tipo de pacientes, en la cual nosotros colocamos unos dispositivos temporales de anclaje, que son los microtornillos, en zonas estratégicas, las cuales nos van a ayudar a manejar la distalización en nuestro caso. Estos microtornillos también se lo conocen como extraalveolares, ya que se encuentran en una estructura que está por fuera del alveolo y al momento de nosotros realizar la distalización no vamos a tener ningún tipo de problema con ninguna de las raíces. Luego de empezar la distalización y ya sabemos que vamos a hacer la distalización, hicimos algo que fue el manejo del espacio. Es muy importante que no solamente es colocar el tornillo y colocar la cadena y jalar, también lo planeamos específicamente. Al principio nuestra paciente en el examen radiográfico nos dio que la paciente era una paciente de crecedora vertical, era hiperdivergente. Entonces, los pacientes hiperdivergentes tenemos que tener cuidado al momento de nosotros hacer esa distalización, ya que se nos puede comprometer el perfil. Y digamos que esto es algo que no queríamos con nuestra paciente. Entonces, en su momento, cuando estábamos manejando el espacio, lo que nosotros realizamos fue que no solamente hicimos una distalización inferior, sino que también hicimos una pérdida de anclaje o una mesialización inferior, en la cual ya no solamente teníamos dos mecánicas, una mecánica de distalización inferior y una mecánica de mesialización con una cadena completa a los molares. Esto nos ayudó precisamente para controlar las rotaciones, la rotación mandibular que presenta en esta paciente y obviamente evitar el deterioro del perfil. Ya para el detallado y para la retención, pues ya obviamente en el detallado nosotros lo que utilizamos fueron dobleces de primer, segundo y tercer orden y bastante mecánica elástica para terminar de asentar la oclusión. Y ya para la retención, pues tenemos una retención en la paciente con lo que es un retenedor circunferencial superior e inferior. Vamos a hablar un poquito sobre cómo fue todo el proceso de la colocación de los tornillos. La verdad, la colocación de los tornillos es bastante sencilla. Aquí observamos la colocación de los microtornillos en IZ6 y en shelf mandibular. Se utilizaron microtornillos de 2 por 10 milímetros en inferior y 2 por 14 con perfil en superior, de acero inoxidable ambos. Una vez colocados los microtornillos, empezamos a hacer la mecánica de retracción. La mecánica de retracción fue realizada a vástagos e incluso algunos dientes en su momento, tanto con cadenas elastoméricas como con close coil. Luego vamos a ver un pequeño morph de cómo fue la evolución de nuestra paciente, en el cual, como les mencioné anteriormente, hicimos una distalización inferior y llegó un momento en que ya no estábamos distalizando, sino que ya estábamos mesializando, perdiendo anclaje en inferior para controlar la divergencia de nuestro paciente. Ahora bien, no todo va a ser clínico. Nosotros todos estos valores los pudimos cuantificar y sacamos una pequeña tabla en la cual nosotros medimos la distalización superior, la mesialización inferior y la distalización inferior, dándonos un total de la distalización superior, la cual la medimos desde la cúspide mesiovestibular a la vertical pterigoidea. Nos dio una distalización
de 5 milímetros. Por cada lado son 10. Igual la mesialización inferior, la cual la medimos desde el punto XY a la cúspide mesiovestibular, a la cúspide mesial del molar inferior, y también nos dio 5 milímetros. Por ambos lados serían 10 milímetros. Y la distalización inferior, la cual tuvimos en cuenta desde el borde incisal a borde incisal del incisivo. Nos dio un total de 5 milímetros, por ambos lados serían 10. Entonces digamos que estos fueron nuestros resultados efectivos de nuestro plan de tratamiento. Un progreso de cómo inició nuestra paciente al momento de iniciar el tratamiento, luego en la etapa en la que estábamos haciendo la distalización con los 4 microtornillos, y al final observamos cómo termina nuestra paciente. Igualmente, vamos a ver ese mismo progreso en fotografías de cómo inició, cómo estábamos en la mecánica con los tornillos y cómo finaliza con adecuada coincidencia de línea media, adecuada inclinación de los incisivos, buen overjet, buen overbite. Disculpa, Dylan, ¿nos podrías mostrar la diapositiva anterior donde se ven tus radiografías panorámicas? Claro. Aquí cabe mencionar que este tipo de resultado hubiera sido muy difícil el haberlo logrado sin utilización de los microtornillos. Y aquí sí me gustaría hacer una mención especial para la doctora María Angélica Sánchez. Seguramente ustedes ya la escucharon este día lunes, que tuvo también ella su webinar con los residentes que llevaron también los casos que ella manejó al concurso, al encuentro estudiantil, y que para ese momento la doctora nos fue de gran ayuda para podernos asesorar en la posición adecuada, la longitud adecuada para la colocación de los implantes, y pues poder lograr este tipo de tratamientos. Aquí, por ejemplo, en la radiografía panorámica inicial, ustedes pueden observar que el espacio posterior en la parte superior se encuentra ocupado por el tercer molar. Para el final del tratamiento, ustedes pueden observar cómo ese espacio ya ha sido reocupado, pero por la arcada completa, ¿no? Entonces, sí es de destacar esta parte, porque en la radiografía se ve claramente, ¿no? El potencial de los microtornillos en este tratamiento. Muchas gracias, Dylan. Sí, claro, Doc. Sí, es verdad, se aprecia bastante bien cómo se pudo ocupar el espacio y cómo se terminó de una forma bastante adecuada. Continuando con las fotografías laterales de cómo inicia nuestra paciente, observemos acá importante el espacio que teníamos por la falta de su pieza dentaria número 46, y observemos cómo finaliza con una adecuada relación canina y relación molar, teniendo en cuenta que nuestro molar para la relación molar fue la pieza número 37 y número 47 respectivamente. Lo mismo del lado izquierdo. Observemos cómo iniciamos para la segunda foto, ya estamos en una etapa en la que estamos en la distalización, y cómo finalizamos con un adecuado engranaje. Vamos a apreciar la forma de arco, cómo la modificamos, tanto la superior, en este caso, como podemos observar, y la inferior, en la cual pues ya básicamente les he mostrado bastante bien cómo nosotros utilizamos dos mecánicas, tanto de distalización como de mesialización. Ahora bien, digamos que no todo lo podemos dejar a la parte intraoral. En algunos casos hemos visto fotografías intraorales, sin embargo, es muy importante nosotros no dejar de lado la parte facial, la cara es primera, the faces first, como nos dice el doctor Isaac. En este caso, quiero mostrarles, aquí tenemos un pequeño código QR, el cual nos ayudó a basarnos en el diagnóstico para nuestra paciente. Y es que nosotros, para el balance facial de esta paciente, nosotros lo que trazamos fue el ángulo Z, o el ángulo Z de Merrifield. El ángulo Z es una intersección entre el plano de Frankfurt, que lo vemos acá, y una línea que pasa desde Pogonium blando hacia el labio más prominente. Por lo general, nosotros vemos esto debe intersectar por detrás de la punta de la nariz, lo más posible, para que nosotros consideremos que sea un adecuado balance facial. Vamos a ver cómo inicia nuestra paciente bastante alejado, y cómo a medida del progreso podemos ir observando cómo termina, digamos que alcanza a llegar a un punto donde el balance facial sí llega a ese punto, y digamos que esto es bastante importante para nosotros. O sea, digamos que no solamente estamos mirando la parte dental, sino todos nuestros tratamientos dentales, qué resultados tienen a nivel de la cara. Entonces, digamos que esto es una forma de nosotros mostrarles verdaderamente que nuestros resultados o nuestro plan de tratamiento fue el más acertado para este tipo de paciente.
Ya para terminar de concluir, pues vamos a mostrar lo que fue su radiografía de inicio y su radiografía final. Como ya se observa, obviamente, que se terminaron de recorrer todos los espacios, los incisivos con una mejor inclinación. Y nosotros en ortodoncia, lo que nosotros solemos hacer para cuantificar y para medir ese tipo de situaciones, de qué es lo que pasa, es una pequeña sobreimposición en la cual sobreimponemos en su radiografía de inicio y su radiografía final y observamos qué cambios se van a ver. Antes de hablar un poquito de la sobreimposición, quiero mostrarles los valores cefalométricos en el cual pues nuestra paciente ya es una paciente que había culminado su crecimiento, entonces siguió con su patrón esquelético clase 1 de inicio a fin, la paciente continuó hiperdivergente de inicio a fin y observemos cómo el ángulo Z, que fue nuestro plano estético para medir la armonización facial que presentaba la paciente, como de 53 pasó a 58. Son 5 grados, los cuales le ayudó mucho a la paciente para mejorar estéticamente. En su sobreimposición sobre componente craneofacial, observemos también acá cómo el labio, tanto superior como inferior, levemente se retroclina y en su sobreimposición sobre maxilar, observemos la distalización que verdaderamente se presenta y también la retroinclinación que se presenta a nivel del incisivo. Igualmente también a nivel de la sobreimposición sobre sínfisis, donde podemos apreciar su intrusión y su mesialización de la incisión inferior y su verticalización y la mesialización del molar inferior. Estas son las redes sociales de nuestra escuela, en la cual pues pueden también asesorarse cualquier tipo de duda, cualquier inquietud. Y bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad, este fue un caso que fue un reto como tal. También, bueno, dentro de la ortodoncia reconocemos 4 límites, ¿no? Que nos plantea el proceso alveolar, que nos plantean los rostros de los pacientes, ¿no? Y decimos que tenemos un límite anterior, un límite posterior, un límite vertical y un límite transversal, ¿no? Estamos trabajando en realidad en un área confinada. Entonces, cuando nosotros logramos pues estos resultados dentro de estos límites de la dentición, pues lo consideramos, ¿no? Como un resultado exitoso. Y como ahorita nos platicaba el doctor Dylan, el lograr este tipo de balance facial conforme vamos nosotros retroclinando y retruyendo estos incisivos, permitimos, ¿no? Que la musculatura, que el orbicular de los labios pueda reposar más relajadamente, ¿no? Sobre la misma dentición y pues por ende vemos una musculatura mucho más balanceada y también además de esto, no solamente es un rostro con una mejor apariencia, sino una dentición con estabilidad a largo plazo, ¿no? Entonces, pues les agradecemos muchísimo el habernos acompañado. No sé si tengan algunas dudas, algunas preguntas que pudiéramos nosotros compartir. Hace unos minutitos estaba aquí leyendo una pregunta con respecto al tratamiento quirúrgico. Buenas noches. En el caso del tratamiento quirúrgico, ¿cuál fue el tiempo aproximado de preparación prequirúrgica? Y nos tomó aproximadamente 10 meses el preparar al paciente para poder tenerlo listo para la cirugía. Dentro de todo, pues la desventaja que tuvimos con él fue la limitación en la apertura. La ventaja fue que pudimos tener muy buena respuesta de su organismo y pudimos pues, llevar a cabo rápidamente, ¿no? La fase de alineación, nivelación y como platicaba el doctor Agustín, lograr la fase de tripodismo, que esto es un momento crucial para el momento quirúrgico, porque esta misma oclusión es la que le va a dar estabilidad, a pesar de que el paciente tenga fijación rígida, le va a dar también estabilidad a estos procesos, a este proceso de cicatrización que el paciente va a iniciar. Muy bien, no sé si por ahí tengan alguna otra pregunta que podamos compartir, pues veo aquí varios mensajes de felicitación, les agradecemos mucho sus felicitaciones y también ahí sus comentarios. Por aquí también nos comentan, en el caso de la mesialización, ¿influye demasiado la posición del tercer molar o cuál sería el ángulo máximo para permitir la mesialización?
Bueno, en este caso, bueno, si entiendo tu pregunta, pues justo el tercer molar para nosotros presentó una ventaja, ¿no? La paciente ya había perdido primeros molares, entonces el hecho de que tuviéramos ahí un segundo y tercer molar, pues ese tercer molar para nosotros, pues fue ahora sí, el momento clave, el momento cumbre del tratamiento, porque podríamos nosotros ahora proponerle al paciente el poder conservar sus órganos dentales, cuando tradicionalmente, ¿no? Habitualmente se proponen las extracciones de terceros molares, en nuestro caso era conservar el tercer molar inferior, para poder entonces recorrer la posición del segundo molar a la posición del primer molar y la posición del tercer molar a la posición del segundo molar. En el caso superior, en la arcada superior, el tercer molar sí era indicado que pudiéramos realizar la extracción del tercer molar porque ocuparíamos ese espacio para la distalización. Y eran ahí aproximadamente cerca de unos 8 a 10 milímetros, pues bastante importantes para nosotros, ¿no? De ganancia de espacio. Muchas gracias por tu pregunta. Y vamos a ver por acá. Dice, doctor, disculpe, bibliografía para el ángulo de Merrifield. ¿Qué libro me recomienda para casos quirúrgicos? ¿Y cuáles mencionó de los 4 límites de la dentición? Claro que sí, mira, te podemos nosotros recomendar entrar directamente a la página de la Fundación Charles Twist. Si tú en Google puedes escribir Twist, T-W-E-E-D, orto, ahí te va a redireccionar al Instituto de Biomecánica Avanzada de Charles Twist Foundation. Ahí justamente viene toda una lista de bibliografía que podrías tú leer respecto a límites de la dentición, respecto a ángulo Z, respecto a plano estético de Merrifield. Además de esto, pues bueno, el doctor Graeber en su libro que todos conocemos, dedica un espacio, un capítulo entero, ¿no? Justamente para Edgewise. Y ahí pues viene exactamente todo lo que corresponde a exactamente twistortho.com. Por ahí Daniel Andrade nos respondió. Y ahí tú podrás leer todo respecto a límites de la dentición, respecto a dobleces primer, segundo y tercer orden y respecto a balance facial. ¿Vale? Con respecto a casos quirúrgicos, también te podría yo recomendar mucho principalmente más durante las fases de preparación prequirúrgica. Digo, en los libros igualmente de Graeber viene específicamente para casos quirúrgicos, preparaciones prequirúrgicas, pero mucho de la fase de preparación es más asimilable y entendible cuando entendemos la parte de STO, de proyección quirúrgica. Si nosotros establecemos hacia qué inclinaciones debemos llevar estos dientes, pues sería la forma indicada, ¿no? de poder llevar a cabo nuestras biomecánicas. Entonces también te podría recomendar mucho que puedas revisar los temas con respecto a STO. Y por aquí había otra pregunta. Bueno, creo que sería todo, ¿verdad? Y los límites de la dentición. Existe un límite anterior. Este límite anterior está dado por el músculo orbicular de los labios, un límite posterior en la zona mandibular está dado por la rama, la zona del maxilar está dado por la tuberosidad del maxilar, un límite transversal que está regido por los buccinadores y maceteros y un límite vertical, ¿no? Que pues está regido por la dimensión vertical del paciente. Pues bueno, si hay alguna otra pregunta que con todo gusto podamos resolver, adelante. Mientras tanto, pues les agradecemos mucho por haberse conectado, por habernos dedicado estos minutos. Muchas gracias, doctores. Los felicito mucho por estos casos que prepararon para este webinar, que presentaron en Acapulco. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Damos por concluida la transmisión. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego.